Se me ha pedido hacer una reflexión sobre algún tema de la leyenda negra, sobre o contra la Iglesia o contra España. Puesto que es normal que el mundo en su acepción negativa ha levantado estas leyendas negras contra la Iglesia por ser la institución, ¿no?, establecida por el Salvador, y también contra España por ser, como dijo Menéndez Pelayo, evangelizadora de la mitad del mundo, martillo de herejes, luz de Trento y espada de Roma. He escogido este tema de la Inquisición sin ser yo un historiador, y tampoco pretendo una exposición exhaustiva del tema, pero he elegido este tema por ser esta leyenda negra contraria tanto a la Iglesia como contraria a España, puesto que, como veremos brevemente, hay tres tipos de Inquisición: la Inquisición diocesana o la Inquisición episcopal, la Inquisición pontificia y finalmente la Inquisición española bajo la autoridad de los reyes de España. El objetivo de esta exposición es sencillo, es tratar de mostrar que este tribunal, tanto en el fondo como en la forma, fue un tribunal justo, ¿no?, lo cual es un rechazo a todas las leyendas negras y exageraciones que se hacen por todas partes. En cuanto al fondo, veremos un método más bien histórico, viendo brevemente las causas del establecimiento de la Inquisición y cuál era su fin. Y luego, en cuanto a la forma, a través de una descripción del juez, es decir, del inquisidor, y del procedimiento de la Inquisición. En cuanto a la primera parte, entonces, el fondo, a través de un método histórico. Lo primero es si efectivamente la Iglesia puede reprimir la herejía o tiene que dejar que cada uno piense lo que quiera. Evidentemente la fe no puede imponerse, pero una vez que alguien la asume, queda sometido a la autoridad de la Iglesia. Y ya desde los primeros tiempos se entendió que había que custodiar la fe, había que cuidar el depósito de la fe siempre que ésta se viese amenazada. San Pablo comparaba a los herejes con lobos que dispersan y destruyen el rebaño de Cristo. Así se expresa en una de sus epístolas: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la Iglesia. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros se levantarán hombres que enseñarán doctrinas perversas, que arrastran a los discípulos detrás de sí. Vigilad, pues. La herejía constituye en la Iglesia un atentado mortal, ya que la ataca en el principio mismo de su unidad, en su bien más esencial, que es la fe, fundamento del orden sobrenatural y lazo primero de unión del pueblo cristiano. Dos elementos que deben tenerse presentes en esta parte del fondo, es decir, el depósito de la fe de un punto de vista religioso, eclesiástico, pero también esa fe en una cosmovisión cristiana, esa fe que era la unión de todo el pueblo cristiano, de toda la cristiandad. Para consolidar en su Iglesia la unidad de la fe, el Señor la dotó de pastores, el Papa, la Iglesia Universal y los obispos en las diócesis. Es deber de la Iglesia, como maestra auténtica de la verdad, conservar intacto el depósito de la fe, no permitiendo que la revelación divina se oscurezca o se falsee en las mentes de los fieles. Igualmente tiene la obligación de atraer a sus hijos extraviados, ya que es una maestra misericordiosa, siempre dispuesta al perdón. ¿Cómo puede hacer esto la Iglesia? Ante todo, evidentemente, recurriendo a los medios de persuasión, a través de la predicación, de la enseñanza, de la amonestación,
tratando de que los herejes reconozcan su error y se retracten. Si tales medios no resultan suficientemente eficaces, porque el súbdito se obstina en sus errores, inficionando con ellos a otros cristianos, entonces apelará a un recurso diverso, el de las censuras, privándole de los bienes espirituales. La más grave de todas estas penas es la excomunión, que aparta al obstinado de la comunión de los santos, expulsándolo de la Iglesia. Digamos que en un país de cristiandad, como lo eran los de la Edad Media, la autoridad política no podía desentenderse de este tema. El poder secular se torna el ministro de Dios para la conservación del más grande de los bienes, el bien de la religión, el bien de la fe. La majestad de Cristo, representada por la autoridad a quien Él ha encargado la guarda de su verdad y de su ley, debe ser respetada más que la majestad real. La unidad de fe es una necesidad de orden público. No se puede perturbarla sin atentar a la vez a la tranquilidad y al honor de la sociedad que se gloría de ser cristiana. De donde sigue que la herejía ultraje a la verdad de Cristo y a la autoridad de su Iglesia, perturbación de la unidad de fe, llega a ser un crimen de derecho común, sometido a las penas que sancionan las leyes del Estado. Por eso la Iglesia se sentía con derecho para pedir a los soberanos, también ellos súbditos de Cristo, su apoyo para reprimir la audacia de los herejes. Norma fue de la Iglesia antigua valerse solamente de las censuras o penas espirituales, como ya las mencionamos. La religión no puede imponerse por la fuerza, decía Lactancio en el siglo IV. No hay que proceder con palos, sino con palabras. Cierro la cita. Sin embargo, ya desde San Agustín, la cosa fue tomando otro cariz. Durante su pontificado, el obispo de Hipona tuvo que enfrentar precisamente la herejía de los maniqueos, secta a la que él mismo había pertenecido durante su juventud y en la que ahora veía un gran riesgo. Si bien al comienzo fue un resuelto partidario de los métodos de la tolerancia, pronto comprendió que dicha herejía, aparte de ser atentado contra la fe, constituía un ataque fundamental a la sociedad cristiana y que ésta tenía el derecho y la obligación de defenderse. Deseaba que lo hiciera con moderación, pero admitía que se empleasen las penas físicas, incluida la pena de muerte, en caso de evidente y grave peligro social. Poco tiempo después, San León Magno afirmaba en una de sus cartas que el principio del derramamiento de sangre repugna a la Iglesia, pero que el castigo corporal, aplicado severamente por la ley civil, puede ser legítimo y hasta conveniente. Sin embargo, durante bastante tiempo la Iglesia experimentó cierta alergia, podemos decir, frente a la intervención del poder político en esta materia. Su rechazo fue tajante cuando eran las muchedumbres fanatizadas las que arrogaban el derecho de castigar a los herejes. La fe es una obra de persuasión, decía San Bernardo, no se la impone. En líneas generales podemos decir que hasta el siglo XII la Iglesia se inclinó por la benignidad en el trato de los herejes, en la idea de que las herejías no debían ser reprimidas por la fuerza. Pero luego, a raíz de que éstas comenzaron a extenderse de forma peligrosa, mediante predicadores ambulantes que sembraban la revolución religiosa y también la revolución social, como en el caso de los cátaros, se vio la conveniencia de que también interviniesen en esto las autoridades políticas. Ello debe ser entendido, como se dijo más arriba, a la luz del espíritu que reinaba en los tiempos de la cristiandad. Los reyes y los príncipes compartían profundamente la fe religiosa de sus pueblos, no tolerando la disensión cuando se trataba
del núcleo dogmático y doctrinal de la fe. Ello no se ha de atribuir a una especie de fanatismo que hubiese sido propio y exclusivo de la Edad Media. Todos los pueblos de la tierra, mientras han tenido fe y religión, antes de ser víctima del escepticismo o del indiferentismo, como en Atenas, como en Roma, en las tribus bárbaras, en los grandes imperios asiáticos, han dictado hasta la pena de muerte contra aquellos que blasfemaban y rechazaban el culto legítimo. Los cronistas medievales refieren muchos casos en que el pueblo exigía la muerte del hereje y no toleraba que las autoridades se mostrasen condescendientes y blandas. La pena capital contra los herejes aparece en todos los códigos medievales, incluidas las partidas de Alfonso X el Sabio. Para que las cosas no escapasen del carril, el Papa Lucio III, en un concilio regional de Verona y con la aquiescencia del emperador Federico Barbarroja, promulgó en 1184 la Constitución Ad Abolendam, donde se anatemizaba a los cátaros. Allí se enumeraban en detalle las diversas categorías de herejes, precisándose las modalidades de las medidas jurídicas y las penas que habían de ser aplicadas. Asimismo, se decía que cada obispo en su diócesis debía visitar 1 o 2 veces al año, por sí o por algún clérigo de confianza, las parroquias sospechosas de herejía y en ellas escoger 3 o más testigos de buena conciencia que bajo juramento denuncien a los herejes ocultos. Si se descubrían su existencia, habría de exigírseles la retractación, y si se negaban a ello, recaían en su error, tendrían que ser castigados por su obispo. Pero para este menester debían ayudarlo los condes, varones y demás autoridades de las ciudades, so pena de excomunión. Así, por tanto, se perfeccionó la llamada Inquisición episcopal. Digo perfeccionó porque ya desde antes el obispo había sido constituido dentro de su diócesis como juez ordinario en materia de herejía. Lo que el Papa hizo, lo que el Papa buscaba era que los pastores avivasen su celo contra los herejes. Sin embargo, en la práctica, el expediente no resultó satisfactorio, al menos en algunos casos, por inoperancia de los obispos. De modo que el Papa Inocencio III se vio obligado a cambiar de táctica, enviando delegados apostólicos que actuasen de inquisidores por encima de los obispos locales. Así hemos visto que obró en el caso de los cátaros, eligiendo a Pierre de Castelnau con otros cistercienses y luego al mismo Santo Domingo, de quien se escribe que con autoridad delegado de la sede apostólica ejerció el oficio de inquisidor en partibus Tolosanis. No fue él, en realidad, el primer inquisidor, como se ha señalado en algunos casos. La verdadera Inquisición, ahora no episcopal, sino pontificia, no estaba instituida aún. Su creador fue Gregorio IX, y como fecha fundacional debe señalarse el año 1231. El Papa Gregorio entendió que no era expedito confiar el encargo a los obispos, a veces demasiado indulgentes con la herejía, y por otra parte se hacía necesario unificar los procedimientos que habían de ser aplicados por verdaderos expertos. Efectivamente, existía entonces siempre el obispo como juez ordinario en caso de herejía y por tanto la Inquisición, podemos decir, episcopal, pero los obispos también tienen el pecado original y se encontraban emparentados con condes, marqueses, etcétera, que tenían también, que adolecían de herejía y por tanto los obispos eran más benignos con ellos. De tal manera el Papa, como acabo de decir, se vio forzado
para contrarrestar la herejía de forma más eficaz, establecer la Inquisición episcopal. Fue así como el Papa estableció en Languedoc inquisidores pontificios, elegidos principalmente entre los miembros de la Orden de los Predicadores, de los cuales el Papa dijera en cierta ocasión que habían sido suscitados por Dios para reprimir la herejía y reformar la Iglesia. Lo que más buscaba el Papa Gregorio IX era impedir que la autoridad civil se inmiscuyese en un terreno que no le correspondía, porque precisamente en aquellos momentos los decretos del emperador Federico II contra los herejes que intentan desgarrar la túnica inconsutil de nuestro Señor parecían más propios de un papa que de un emperador. Incluso algunos levemente sospechosos de herejía quedaban expuestos a la arbitrariedad de los magistrados imperiales. Por eso el Papa Gregorio IX quiso encauzar la represión de la herejía dentro de normas jurídicas y de normas eclesiásticas, con lo cual salían favorecidos los mismos herejes. Labor noble de los frailes, pero también ardua y riesgosa, ya que fácilmente su accionar podía concitar el odio del pueblo y de los señores del Languedoc. ¿Qué aconteció más específicamente en la tierra de los cátaros? Señalemos que los señores de la zona que se habían resistido a la cruzada no eran propiamente herejes. A ninguno de ellos, o a excepción de algunos, se le robó que hubiesen llegado a tener afinidades con la herejía. Pedro de Aragón era vasallo del Papa, quien gustaba llamarlo por su lucha contra los moros el primer abanderado de la Iglesia. Raimundo VI, con todas sus veleidades, había sido siempre católico. La mañana del día de su muerte repentina, había ido dos veces a rezar en la iglesia, dicen los cronistas. Si lucharon contra los cruzados era para no verse obligados a reprimir a los herejes, entre los cuales vivían, y más aún para no ser despojados del poder y de sus posesiones por los señores del norte, que venían con la esperanza de ocupar las tierras de los vencidos, a modo de recompensa por haber logrado extirpar la herejía que estos no habían podido erradicar. Así se sellaba la colaboración entre las autoridades religiosas y los nuevos poderes temporales. Pero ello no bastó, ya que el catarismo, terriblemente herido, se había escondido bajo tierra, se había envuelto clandestino. Por más que se recordase a los obispos y a los abades y a todos que debían vigilar, seguir la pista de los sospechosos, resultaba arduo descubrir a un cátaro, porque en apariencia se comportaban como un cristiano y porque se encubrían entre ellos. De ahí la necesidad que vio el Papa de transformar la Inquisición en un organismo especial, independiente de los obispos e incluso de los legados, y de constituir unos tribunales permanentes, cuya única tarea fuera la de ubicar a los herejes y luchar contra esas fuerzas. En 1235 fue nombrado el primer inquisidor general para el reino de Francia, el dominico Roberto Le Bougre, llamado así porque él mismo había sido búlgaro, que había sido búlgaro o cátaro, antes de convertirse y ser religioso. Esto en cuanto a la Inquisición episcopal y a la Inquisición pontificia establecida sobre todo en el reino de Francia. La Inquisición medieval, con todas sus características, existía en España, según se había visto desde primera mitad del siglo XIII. Pero en el año 1481 comenzó a funcionar en Sevilla un nuevo tribunal de la Inquisición, fundado por el romano pontífice Sixto IV, a propuesta de los reyes católicos don Fernando y doña Isabel. Este mismo tribunal, modificado diversas veces por varias disposiciones, recibió un carácter especial que lo hacía sustancialmente distinto
a la Inquisición medieval, ya episcopal, ya pontificia. Con el establecimiento de la nueva Inquisición, desapareció poco a poco la antigua Inquisición en la península ibérica, y así en adelante no existe en España otra Inquisición que la establecida por los reyes católicos, que rápidamente adquiere una importancia nunca igualada por la medieval. Si vimos que la Inquisición pontificia fue establecida sobre todo contra la lucha de los cátaros y contra la benignidad de la Inquisición episcopal frente a ellos, en España hay otra causa por la cual se estableció la Inquisición española bajo la autoridad de los reyes y no directamente de la Iglesia. La causa que dio origen fue el peligro de los conversos. Desde fines del siglo XIV se habían convertido al cristianismo gran multitud de judíos, movidos parte por las fuerzas pacíficas de San Vicente Ferrer, parte también por las persecuciones del pueblo. Precisamente estos conversos, los llamados luego marranos, se convirtieron en un verdadero peligro para la unidad nacional y eclesiástica de España, pues la mayor parte de ellos conservaban ocultamente sus antiguas costumbres y al mismo tiempo se dedicaban con el más ardoroso celo al proselitismo. Su influencia fue tanto más peligrosa cuanto que ellos tenían en sus manos las fuentes financieras de la nación. Urgiéronse, pues, las antiguas leyes contra los judíos. Fueron estos separados de los cristianos. Tomaron los reyes católicos otras medidas parecidas, pero no se obtuvo resultado ninguno. Sobre todo porque los conversos, como cristianos de nombre, no podían ser alcanzados por ellas. El mismo juicio podríamos recoger de otros muchos historiadores, quienes, aunque a las veces enemigos de la Inquisición, no pueden cerrar los ojos al hecho del verdadero motivo de su institución, que no fueron pasiones y la mala ley, sino el peligro de parte de los judíos conversos. De tal manera, rápidamente hemos visto que efectivamente la razón de fondo del establecimiento de la Inquisición fue custodiar el depósito de la fe. Depósito de la fe de un punto de vista religioso, pero también la unidad de la cristiandad, la unidad de Francia contra la herejía cátara y aquí en España, la unidad que se veía amenazada en razón de los judíos conversos. Todo ello parece un poco extraño a nuestra mentalidad contemporánea, pero en una cosmovisión cristiana, en una cosmovisión en que lo que se privilegia son los derechos de Dios, los derechos de la Iglesia, el depósito de la fe, lo que más se debe custodiar es ella, la pureza de la fe. Y por tanto, de este punto de vista, del punto de vista del fondo, la Inquisición buscaba que se velase por la pureza de la verdad, la pureza de la fe, el depósito de esta fe recibida por Jesucristo. Ahora, en cuanto a la forma, hemos de ver la figura del juez, del inquisidor, y también el procedimiento que se llevó a cabo por la Inquisición. Siendo el cargo de inquisidor un oficio de tanta responsabilidad, los escogidos para llevarlo a cabo, para desempeñarlo, debían estar adornados de muchas cualidades. A uno de ellos, el Papa le recomendaba prudencia y celo. Los manuales o directorios que se redactaron para uso de los que cumplían dicho oficio solían dedicar una sección a trazar el retrato del perfecto inquisidor. Allí aparecen descritos como hombres
llenos de fervor y celo por la verdad religiosa, por la salvación de las almas y consiguientemente por la extirpación de la herejía. Serenos y pacíficos en medio de los alborotos y contratiempos, intrépidos en el peligro hasta la muerte, ajenos a toda participación audacia, inflexibles a los ruegos e incorruptibles a las dádivas, pero sin endurecer su corazón hasta el punto de rehusar aplazamientos y mitigaciones de la pena. En las cuestiones dudosas, cautos y circunspectos, sin obstinarse en su propio parecer, fáciles y pronto a escuchar, discutir y examinar todo con cuidado y paciencia, hasta que se haga la luz. Tales finalmente que en ellos brillen el amor a la verdad y la misericordia, virtudes propias o que deberían ser propias de todo juez, de suerte que sus decisiones nunca parezcan dictadas por la codicia ni por la crueldad. Se solía exigir a los inquisidores la edad de 40 años. Y la Inquisición se diferenciaba de toda justicia secular, en que era eminentemente ella, la Inquisición penitencial, esto es, buscaba persuadir a aquellos que habían cometido ciertos pecados de que confesaran su falta y se sometieran al castigo de la Iglesia. El inquisidor estaba en la postura excepcional de un juez que trataba siempre de convertirse en confesor. Muchos de ellos fueron hombres probos e impecables, y algunos murieron incluso asesinados por los herejes. Por ejemplo, el dominico San Pedro de Verona. Pero, como es lógico, también los hubo que se comportaron de manera indebida. Toda obra humana es imperfecta. El primer inquisidor para el reino de Francia fue Roberto Le Bougre, quien, siendo cátaro, se había convertido. Llevado de un cierto apasionamiento contra sus antiguos correligionarios, tomó medidas tan drásticas que el clamor de la protesta llegó a Roma. Y el Papa Gregorio IX lo destituyó de su cargo y luego lo condenó a prisión perpetua. En cuanto al procedimiento de la Inquisición, recibido el nombramiento pontificio, el inquisidor se trasladaba al lugar donde se suponían que había sospechosos de herejía. Presentaban sus credenciales al señor del lugar, le recordaban su deber de apoyar a la Inquisición y le pedían letras de protección, así como algunos oficiales. Cuando cierta historiografía tendenciosa se refiere al modo de comportarse de los inquisidores, fácilmente se les atribuye una actitud de aceptación poco menos que automática de acusaciones y de denuncias, impidiéndose a los inculpados cualquier tipo de defensa, así como su fácil recurso a las peores torturas para obtener confesiones, acabando por condenar a sus víctimas. Tal es la imagen común que la gente tiene de la Inquisición, que ha llevado la leyenda negra. Una imagen falsa. El procedimiento inquisitorial no es bien conocido por todo un conjunto de textos que han llegado hasta nosotros. Bulas pontificias, decisiones de los obispos, de los legados, de los concilios y sobre todo los formularios redactados por los inquisidores, como por ejemplo los de San Raimundo de Peñafort, el gran canonista español. Generalmente el inquisidor llegaba al lugar acompañado por frailes, franciscanos o dominicos, por regla general. Juntamente se hacían allí presentes algunos oficiales subalternos, juristas, laicos y eclesiásticos, encargados de examinar las piezas del proceso, los testimonios, las defensas, etc. El oficial más importante era el notario, que ponía por escrito los interrogatorios, redactaba las actas, legalizaba las denuncias, etc. Lo primero que se hacía era reunir a todo el pueblo en la iglesia. El inquisidor pronunciaba un sermón donde se pedía a todos que le ayudasen y exhortaba a los obstinados que pidiesen perdón a Dios. En dicho sermón
se hacían públicos dos documentos: el edicto de fe, por el que intimaba a todos los obispos, a los habitantes del lugar, a denunciar la herejía, sin incluir a los propios parientes y familiares, y el edicto de gracia, por el que se concedía un plazo de 15 a 30 días, durante el cual los herejes podían obtener el perdón muy fácilmente, mediante alguna penitencia canónica. Los que se negasen a comparecer espontáneamente tendrían que atenerse al tribunal. Mientras tanto, los inquisidores, según disposiciones del Papa Gregorio IX, tomaban contacto con aquellas personas que el Papa llamaba discretas, o sea, de doctrina y costumbres irreprochables. Se aclaraba que había de tenerse especial cuidado de que la herejía no fuese un falso pretexto para condenar al adversario. Cuando terminaba el plazo de gracia, se abría un proceso formal, citándose ante el tribunal a todos los culpables y sospechosos. La citación se repetía 2 o 3 veces, sea por el sacerdote del lugar o por aviso a domicilio o también desde el púlpito. Si los emplazados no comparecían o hacían resistencia o huían, los agentes civiles debían arrestarlos. Se lee: no se debe privar a los acusados de las defensas de derecho, sino por el contrario, otorgarles procuradores y abogados, con tal de que éstos sean probos, no sospechosos de herejía y buenos celadores de la fe. El presunto hereje era conducido ante el tribunal, donde se sometía un cargo a un largo y minucioso interrogatorio, previo juramento sobre los evangelios de decir la verdad. En el centro de la sala había una larga mesa en cuyos extremos se sentaba el inquisidor y el notario. Al acusado se le notificaban los cargos que había contra él, revelándole los nombres de los que lo habían denunciado, siempre que no hubiese peligro de represalia de parte del inculpado, de sus parientes o de sus amigos. ¿Cuáles podían ser las acusaciones? Ante todo, la de ser francamente hereje, si se trataba de los cátaros, de ser, entre comillas, perfecto. También cabía que el acusado, aún sin adherir de manera explícita a esa secta, le hubiese mostrado cierta simpatía. Los jueces ponderaban el valor de los distintos testimonios según la calidad de los testigos. Cuando procedían de enemigos del acusado o cuando el testigo no ofrecía garantías morales porque era ladrón, homicida, se consideraban inválidos. El acusado tenía derecho a la defensa, tenía derecho a defenderse, respondiendo a las acusaciones. Incluso se le reconocía el poder de realizar un recurso al obispo o incluso al romano pontífice, si tenía alguna queja sobre el modo de proceder de los jueces. Si era culpable y lo confesaba, la causa quedaba cerrada, pero por lo general el implicado negaba su culpabilidad. Entonces, como nadie podía y nadie puede ser condenado sin pruebas claras y solo la confesión del reo constituía argumento contundente, se le inducía a confesar sinceramente, sea arguyéndole, sea prometiéndole la libertad, sea amenazándolo con la cárcel. A veces se lo ponía frente a alguna prueba. Por ejemplo, si era sospechoso de ser cátaro, dado que estos creían en la metempsicosis, le traían un animal o un perro, un gato, y le pedían que lo matase. En otras ocasiones se lo dejaba en las celdas durante algún tiempo para que reflexionase mejor. Cuando el inquisidor, rodeado de sus ayudantes, que eran unos 30, consideraban que no se había demostrado que el acusado había incurrido en herejía, se le absolvía y liberaba de inmediato. Si persistían graves indicios en favor de la culpabilidad, se lo sometía a un encarcelamiento más o menos riguroso. Cuando ningún otro modo bastaba, se recurría a la tortura. Este método era habitual en todos los tribunales civiles de la época.
El Papa Inocencio IV la autorizó para este propósito, con la condición de que se evitase el peligro de muerte y no se amputase miembro alguno. La tortura la practicaban verdugos civiles, aunque los inquisidores estaban o podían estar presentes con el objetivo de controlar que aquellos no se sobrepasasen. Si durante este tiempo el acusado no confesaba, debía ponérsele en libertad, aunque imponiéndole la abjuración del error. Y si se reconocía hereje, la confesión de tales circunstancias no merecía entera fe, por lo que se le interrogaba nuevamente para ver si, una vez libre de toda coacción violenta, confirmaba lo dicho. Lo que muestran los documentos es que el recurso a la tortura no fue frecuente. La tortura fue empleada con moderación e incluso raramente, dicen los historiadores. Los documentos que quedan, por ejemplo, de la Inquisición de Languedoc, en donde fue tan activa, no nos ponen presencia más que de 3 casos ciertos. Según otros autores serios, la tortura no se utilizó allí, en Languedoc, de manera regular hasta el año 1260. En los casos en que solo quedaba contra el acusado leves sospechas, se le hacía abjurar de su presunta herejía, por si acaso, y cumplir luego alguna penitencia, y ésta se agravaba cuando el incriminado era vehemente sospechoso, y más aún si se le podía considerar violentamente sospechoso. En este último caso se le imponían determinados castigos, como por ejemplo presentarse en la iglesia en los días de fiestas solemnes, con cruces de tela coloradas cosidas sobre el vestido u otras semejantes. Si confesaba ante el juez su culpa, declarándose arrepentido, se le obligaba a abjurar de la herejía y se le recibía nuevamente en la iglesia, imponiéndosele penas semejantes a las del considerado violentamente sospechoso. Como vemos, porque se puede seguir el procedimiento inquisitorial, pero en razón del tiempo, como se ve de lo que ya hemos visto, de un punto de vista de la forma, tanto el juez como el procedimiento son justos. Vemos en las normas que se manda cómo debe ser el juez inquisidor, un juez experimentado, mayor de 40 años, con muchas virtudes y con amor a la verdad. Y en cuanto al procedimiento, hemos visto que tiene principios básicos que incluso en la época de los tribunales civiles no se respetaban, como por ejemplo el derecho a la defensa o a la exclusión de ciertos testigos que podían ser considerados inválidos por ser enemigos del acusado. La parcialidad de algunos estudiosos y los prejuiciosos muestran a los inquisidores como si fueran monstruos. No era esa la impresión que de ellos tenían los contemporáneos. Al revés, los cristianos los veían como benefactores, ya que gracias a ellos se protegía la fe común y se garantizaba el orden público. Fue principalmente con la Reforma Protestante, mal llamada Reforma Protestante, a partir del siglo XVI, cuando comenzaron las recriminaciones contra aquel tribunal creado hacía 3 siglos. Sobre la Inquisición, Daniel Robs escribe: para comprenderla es necesario volver a situarla en la perspectiva del tiempo y de la época. De aquella época en la que, como decía Santo Tomás, cada cual pensaba que corromper la fe, que es la vida del alma, es mucho más grave que falsificar la moneda. Ahora bien, ¿no castigan severamente los estados a los que fabrican monedas falsas? De aquella época en la que la sensibilidad era muy diferente a la nuestra, en la que el hombre era
más rudo, más resistente al dolor, en la que la vida no estaba rodeada de ese hipócrita respeto que tan alto proclama el siglo XX, y al mismo tiempo que la insulta. Y aunque indiscutiblemente hubo abusos, no es menos cierto que son muchos los documentos que prueban la preocupación de la Iglesia, de los jefes de la Iglesia, por impedir estos abusos, hasta sancionar a los inquisidores deponiéndolos o dándoles penas de cárcel. El hombre moderno, que es poscristiano, se halla tan maleado que considera como un progreso la libertad omnímoda para propagar los errores. Si la Inquisición parece un medio duro y violento, ha de tenerse en cuenta las circunstancias del lugar y del tiempo. Primero, que hacía falta un reactivo enérgico y un esfuerzo especial para librarse de aquel contagio moral que amenazaba la sociedad cristiana. Como hemos dicho, la fe no solo era un elemento de la religión, como podemos verlo nosotros, sino que la fe era un bien jurídico del Estado, puesto que era el fundamento de la unidad de la cristiandad, de la unidad del reino. Segundo, que la iniciativa de la represión procedió de los príncipes seculares, los cuales tenían derecho a defender la paz de sus estados, gravemente amenazadas por la herejía. Tercero, que la Iglesia, al instituir la Inquisición, regularizó y dio normas más jurídicas y más cristianas a los precipitados y bárbaros ataques a que estaban expuestos los herejes de parte del pueblo y de los reyes, muchas veces exasperados por los excesos de aquellos. La Inquisición fue un tribunal que favoreció a los mismos herejes, puesto que sin ella, sin la Inquisición, el pueblo cristiano era el que castigaba a los herejes o era directamente la ley civil, puesto que la herejía no era solo un delito canónico, sino que también un delito civil. Por tanto, la Inquisición, con sus normas jurídicas más justas y más benignas, vino a justiciar a los herejes con jueces y con procedimientos más organizados, más jurídicos, más benignos, más justos, más misericordiosos. Cuarto, que el Tribunal de la Inquisición, que fue ante todo una institución, como dije recién, de misericordia y luego de equidad, cuyo principal anhelo era la enmienda de los culpables, resultó ser el más equitativo de los tribunales de aquellos tiempos, señalando un verdadero progreso en la legislación procesal y penal. Los protestantes y los liberales despotricaron contra la Inquisición, principalmente por ser católica y eclesiástica, olvidando que la Inquisición sui generis, podemos decir, que instauraron Calvino o los reyes de Inglaterra, era una Inquisición realmente fanática, cruel e injusta. Y en nuestros días hemos padecido inquisiciones laicas, incomparablemente más inhumanas. Obviamente hay que reconocer, aunque esto no va contra la institución misma, contra la institución como tal, sino contra las personas que a veces la corporizaron, que el Tribunal de la Inquisición evidentemente cometió errores y aún injusticias flagrantes y deplorables, sobre todo cuando esta Inquisición se puso al servicio de una causa política. Muchas gracias por su atención.